uno de los grandes valores que podemos descubrir en muchos personajes del Antiguo Testamento es el valor de la humildad. Fue tan humilde José que no se complica ante el odio de sus hermanos, no se complica aunque le quieran matar lanzándolo a un pozo, no se complica aunque lo vendan como esclavo, no se complica aunque tenga que pasar a la cárcel. Y el Señor vio su fe, su humildad, y de ahí lo pasa al palacio egipcio. Lo mismo podíamos decir del gran Moisés. Lo mismo se podía decir de Abraham, de Isaac, de Jacob y de tantos hombres que nos han enseñado que una de las virtudes de un buen cristiano es la humildad. Justamente esto es lo que nos exige nuestro Señor Jesucristo hoy en el Evangelio de Lucas. Justamente en el capítulo 14, versículos 1 y luego 7 al 14. Dice la palabra del Señor: entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que haya otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro, y te dirá: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Nos encontramos que un fariseo principal invita a Jesús a un banquete, a una comida. Pero Jesús descubre que muchos han llegado no para compartir, no para comer, sino para ocupar los primeros puestos y estar por encima de los demás. Y entonces Jesús aprovecha para dar dos magistrales lecciones. La primera es que Jesús dice: cuando vayas a un banquete, por favor, siéntate en el último puesto, para que el que te invitó te diga: sube. Y entonces te sentirás feliz, te sentirás realizado. Y agrega: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y luego dice Jesús que cuando se invite
a un banquete, no invitemos a aquellos que nos puedan corresponder y quedar ya pagados, sino invitar a los cojos, ciegos, sordos, leprosos, etc. Pero en el fondo, la gran exigencia es que seamos hombres y mujeres que practicamos el gran valor de la humildad. Pero humildad no es aparentar que servimos. No es ir al último puesto con la esperanza de que de allí nos muevan. Humildad no es perder tu autoestima. Humildad es aceptar la verdad sobre ti, de que eres limitado, pero que también tienes grandes virtudes, grandes valores. Porque el peligro sería pensar de que ser humilde es considerarnos unos desgraciados en este mundo. No. Ser humilde también es aceptar nuestros valores, nuestras cualidades, tenernos mucho afecto, trabajar la autonomía, trabajar la madurez emocional, trabajar la asertividad, la defensa de nuestros derechos sin herir a los demás. Pero vayamos a 3 elementos que nos pueden ayudar tanto para el arte de la humildad. Y obviamente el primero es Jesús. Jesús dijo: sed mansos y humildes como yo. Y en Mateo capítulo 5 dice: sed humildes, o bienaventurados los humildes, porque ellos verán a Dios. Y la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice que Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, pasó como uno de tantos, siendo un esclavo. Esta es humildad. Y aquí está el gran mensaje del Maestro. Pasó por uno de tantos, siendo un esclavo. Y por eso en Juan capítulo 13 encontramos a Jesús lavando los pies a sus discípulos. Y agrega: si yo, que soy el Señor y el Maestro, he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Humildad es ir por este mundo sirviendo en cuanto nos sea posible. El segundo ejemplo es María. Jamás olvide el Magnificat. Lucas, en el capítulo 1, versos 46 en adelante, María hace esta gran alabanza y dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Fíjate, porque ha mirado la humildad de su esclava. Ha mirado. El Señor se fija, el Señor mira la humildad. Humildad traducida en servicio. Porque antes, versículos antes, María ha dicho: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La esclava, la que sirve incondicionalmente. Y permítanme todavía citar la gran tragedia de Lucas en el capítulo 18, donde nos encontramos
con la oración de el fariseo y el publicano. Y encontramos al fariseo que se enaltece, se eleva, se infla y dice: te doy gracias, Señor, porque hago mucha oración, hago ayuno, doy el diezmo, y agrega: no soy como ese desgraciado que está detrás de mí. Llega a alabarse, llega a dar gracias por lo grande, lo extraordinario que es. Mientras, dice Jesús, que el publicano no se atrevía a levantar los ojos al cielo y decía nomás: Señor, ten compasión de mí. Y dice el Evangelio que nomás uno bajó del templo justificado, salvo, el publicano. Que el Señor nos dé la gracia, que el Señor nos ayude para ir por este mundo como hombres y mujeres humildes, sirviendo a los demás y luchando y batallando por erradicar la soberbia, el orgullo, la altanería, para poder ser vistos por el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.